Amigas, amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Decisión 2024, esta mesa de diálogo, de discusión, de análisis, en donde se dan cita cada 8 días los actores políticos que están participando en este proceso electoral a nivel federal y por supuesto también en lo local. Como siempre es un placer, es un gusto saludar a mi queridísima Paulina Rosales, que siempre semana a semana nos ha estado acompañando y ha estado contribuyendo con muchísimos comentarios, datos duros y también con tus discusiones aquí con los invitados y con nosotros mismos. Gracias, Pau, por estar con nosotros. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar aquí, pues ya casi cada vez más cerca, ya solamente nos faltan algunos programas. 4. Y pues ya se acerca el 2 de junio, así que estamos pues en los últimos días de las campañas electorales. Así es, no en los últimos días de la Decisión 2024, porque una vez que el proceso electoral concluya con esta segunda parte del mismo, que es el día de la jornada, pues después nos daremos a la tarea de revisar resultados y intentar platicar, por supuesto, con los triunfadores de este proceso electoral. También, como siempre, es un gusto saludar a Vicente Maldonado Saavedra. Gracias, Vicente. ¿Cómo están? Muy buenas noches ya a todas las personas que nos siguen como cada semana. Lalo, un gusto. Pau, como siempre, aquí intercambiando ideas, que eso es lo principal. Y hoy con una gran invitada, que ya nos la presentarán en un momento. Es correcto, hoy tenemos el gusto de saludar a Lorena García Alcocer. Ella es administradora, egresada del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, y uno de sus últimos encargos, tiene muchísimas actividades laborales, académicas, no las vamos a enumerar todas, pero uno de sus últimos encargos, y que está relacionado con lo que vamos a platicar, por supuesto, es que fue directora del IVECRO, del Instituto de la Vivienda en el Estado de Querétaro. Lore, muchísimas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Eduardo, muchas gracias, Pau, muchas gracias, Vicente, me encanta estar aquí con ustedes y la oportunidad que nos dan de dar a conocer nuestras propuestas. Es correcto, porque Lorena es candidata a diputada federal por el 3er distrito. Ella viene en la coalición que está integrada por el Partido Acción Nacional, por el Partido de la Revolución Democrática y el Revolucionario Institucional, que se llama Fuerza y Corazón por México. Y en este caso, por Querétaro. ¿Sí? 3er distrito electoral federal, que se encuentra ubicado al noreste de la ciudad capital de Querétaro. ¿Está dividido por 5 de febrero? Sí, no, está dividido por la calle de Madero. Por la calle de Madero. De norte a sur de la ciudad está dividido por la calle de Madero. La calle de Madero, los invito a hacer un recorrido mental de lo que abarca el distrito. En norte-sur es la calle de Madero, hasta donde termina Madero en el centro, luego se mete Avenida Universidad, de Avenida Universidad, sí, si me van siguiendo, llega hasta Hércules, en Hércules ahí sube por la 2 de abril, sube para Campanario, cruza el Pozo, baja hacia lo que viene siendo el circuito del Fray Junípero, el refugio integra para este lado, perseguimos el Fray Junípero, Altozano, llegamos hasta Antea, de Antea recorremos ya hacia abajo, hacia, como quien dice, la parte integrada de la ciudad, nos vamos por todas las colonias estas que tienen que ver Insurgentes, Satélite, Cosmos, Loma Baja, Bonita. Sí, la Luna, la Huerta, todo lo que viene siendo... Oye, pues un distrito... Hasta cerramos acá, hasta Campo Militar. Hasta un distrito variopinto. Variopinto, en ese variopinto sentido, es la definición. En ese sentido económico, social, cultural, sí, etcétera. ¿Y qué tal te ha recibido la gente por allá? Mira, hemos tenido grandes experiencias. La gente tiene el ánimo de escuchar las propuestas, reconocen que estamos en un lugar donde es de paz, de progreso, de oportunidad, es reconocido por todos porque al fin y al cabo la decisión de ser queretanos de todos los días y reconocen que aquí en Querétaro se vive eso, aunque también estamos ciertos que vamos en el camino correcto, pero falta un camino por recorrer. Hay que emparejar la cancha. Pues decía hace un momentito, Pau, que ya falta poco camino para el día de la elección, para el 2 de junio. Antes de seguir, quiero recordarles a nuestros amigos que ya se están conectando, que pueden compartir nuestra liga y, por supuesto, que pueden interactuar, como ya lo están haciendo algunos, con sus comentarios en el chat que tenemos en vivo. Gracias, saludos. Ahorita vamos por supuesto, a enumerar y a señalar a cada una de las personas que se están conectando, y si tienen alguna pregunta para nosotros o para la candidata, por supuesto que pueden hacerlo.
Y ahora sí, discúlpame, Lore, que te haya interrumpido en esto, pero No. hablando de las propuestas, hay una serie de circunstancias en el país que nos pegan a todos, ¿no? Y que se están viviendo a lo largo del día, cada 24 horas se producen el tema de los asesinatos, la seguridad y esas cuestiones del discurso de parte del presidente hoy en la mañana que fueron un tanto cuanto desafortunadas al señalar que no ha incrementado la violencia en nuestro país. Solo los homicidios. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es tu opinión respecto a esta situación? Y si tú, en tus proyectos, en tu propuesta de campaña, traes algún tema que una vez, si es que el voto te favorece, llegues a la Cámara Baja después del próximo 2 de junio. El Sí, 2 de junio. Bueno, ese día tomaremos gana la cargo elección, en septiembre. En septiembre. ¿Traes alguna propuesta que tenga que ver con seguridad que le estás ofreciendo a los queretanos? Sí. Mira, hay números fríos que nos obligan a voltear a ver el por qué también incluso en Querétaro, que aunque reconocemos que es un lugar que se ha mantenido con una percepción de seguridad sobre el 67%, que es bastante bueno a nivel nacional. La propuesta que tenemos, que se enriqueció caminando las calles, es que podamos nosotros regresar a esta partida que existía de parte del gobierno federal, que se llama el Fortaseg, que tenía que ver con apoyar a los gobiernos municipales en todo el equipamiento, capacitación y darles la fortaleza a todas las policías que hoy por hoy están solo en manos de los municipios y que no tienen esta partida presupuestal de gobierno federal. Hablamos de números fríos. En 2015 se tenía una partida de 7,200 millones de pesos a nivel nacional. En 2021 la partida es 0 pesos para fortalecimiento de las policías municipales. ¿Y crees que efectivamente el haber cancelado por parte del gobierno federal esa partida ha afectado directamente en el incremento de la violencia, en el impacto que ha tenido en las comunidades? Vamos a poner en contexto lo que quiero decir. Es que, por ejemplo, en Querétaro, este fin de semana desafortunadamente un acontecimiento de los que no se habían visto, es decir, una ejecución a plena luz del día en la ciudad capital. Entonces, y aquí se ha invertido una gran cantidad de recursos económicos, nada menos por parte del gobernador panista Mauricio Curi. En este último año se construyó un fuerte, el Rino, que se encuentra allí en 5 de febrero frente a la Universidad Autónoma de Querétaro, y se le invirtió dinero a la capacitación, al equipamiento, a las cámaras, etcétera, etcétera, y siguen sucediendo cosas. O sea, la pregunta es, ¿sí realmente se requiere de mucho dinero más? Porque pues en Querétaro sí ha habido y se están dando cosas. Lo que yo quisiera compartir es que la seguridad es un tema, la seguridad, lo que es la educación y la salud, son temas que corresponden directamente a gobierno federal, en donde no se puede extrapolar de tener las intenciones claras de apoyar en estos 3 rubros. En temas de seguridad entiendo perfectamente que suceden cosas porque estamos inmersos en un país donde realmente la seguridad es un tema serio, que no se ha atendido con esa importancia, y creo que no se trata solamente de pensar que eso va a solucionar el problema. Las cosas van a seguir sucediendo, pero tenemos que exigir vivir en el Estado de Derecho y que las policías atiendan con prontitud para que la gente pueda, de alguna manera, sentirse protegido y respaldado. No van a dejar de suceder cosas, en eso estoy clara, porque además esto es un oasis en Querétaro y estamos circundados por estados que cuesta muchísimo trabajo considerar la seguridad que están teniendo los estados circundantes. Algo que me llamó la atención la semana pasada en una conferencia de prensa que dio Santiago Nieto, mencionaba que sí existe ese fondo, según esto que los alcaldes no supieron gestionarlo porque no tenían buena relación con el gobierno federal. Eso sí es como complicado decir, como tenemos buena relación, sí me dan el recurso, si no, no, y lo que decían como en su promesa, nosotros sí vamos a tener una buena relación, casi como amistad, con el gobierno federal y por eso sí nos van a dar los recursos. No, bueno, eso no es nuevo. Eso es como extraño. Sí, a ver, yo nada más pondría unos puntos sobre la mesa. Hay 23 estados gobernados por ese partido. Ellos no tenían la facilidad de negociar este fondo. ¿O por qué ahora pensamos que sí se puede hacer como una buena relación?
No es así de simplista, pienso yo, es mi punto de vista. Candidata, también preguntarle, justo usted acaba de mencionar que, bueno, Querétaro es un oasis alrededor de tantos estados y pues no es la primera candidata o persona por parte de esta coalición de Fuerza y Corazón por México que hace este tipo de aseveración. Sin embargo, esto en la realidad parece que no es tan cierto. Hace algunos meses, por ejemplo, en San Juan del Río se ha incrementado esta detección del huachicol o del crimen organizado relacionado con este tipo de delito en específico, ¿no? Incluso las 9 personas que fueron localizadas. Es decir, ¿por qué seguir reiterando esta narrativa de que Querétaro es un oasis cuando pues la realidad no lo está demostrando como tal? Y también preguntarle, justo se habla mucho de fortalecer la policía, fortalecer estos cuerpos de seguridad, sin embargo pareciera ser que esas estrategias tampoco están funcionando, es decir, el crimen de homicidio sigue a la alza, y también temas como la desaparición de personas en todo el país. Sí, la pregunta específica sería... La pregunta específica sería, ¿por qué continuar con esta narrativa donde se menciona que Querétaro es un oasis cuando la realidad y lo material revela que pues esto no es cierto? Es decir, es una falacia. Todos son percepciones. Y lo que sí creo que podemos invitar a nuestro auditorio es a escuchar las noticias nacionales. Las noticias nacionales como tal, yo soy partidaria de los números objetivos. Si podemos manejar los números objetivos de lo que está pasando en los demás estados, sobre todo estados críticos, podemos comparar por qué podemos tener sustento de decir que estamos en un oasis. Los números crudos y fríos. Preguntarle también cuál va a ser su postura frente a esta problemática de la desaparición de personas, tomando en cuenta 2 hechos relevantes. Primero, ellos hace algunas semanas, o las madres buscadoras, hicieron una jornada de búsqueda aquí en Querétaro y mencionaban que les daba más miedo las acciones del Estado que del mismo crimen organizado. Esto haciendo referencia a un acto de represión que hubo hacia las madres buscadoras en la Fiscalía General del Estado. Usted como candidata y como integrante de Acción Nacional, ¿qué postura tiene respecto a estos actos represivos por parte de las autoridades de Querétaro? Sí, decirte que yo soy parte, yo represento, yo buscaría la representación del tercer distrito y desde ahí buscaría que se viva en un Estado de Derecho y que lo que se tenga que aclarar se aclare. ¿Le haría un llamado a las autoridades locales para que cese este tipo de represión hacia las madres buscadoras? No es de momento la intención que yo tendría que tener las pruebas suficientes para hacer este llamado. ¿Se escucharía? ¿Haría mesas de diálogo? Sí, ¿Cuál sería su postura frente a este tema? A ver, lo que considero que es muy importante para cualquier gente que puede representar y representar dignamente a la ciudadanía es que escuche ambas partes. O sea, yo no seré una persona que se ciegue a tener una sola versión. Hay que escuchar las diferentes versiones, podría tener una mesa de diálogo y ¿qué crees? Al final es con nuestro obrar donde generamos la confianza de los ciudadanos. Lorena, y retomando ese ofrecimiento que haces en el sentido de escuchar, ya has recorrido las calles de este distrito tercero, llevas ya mes y medio, ¿no? Caminando. Hombre. ¿O más? No, hombre. Bueno, en campaña. 2 meses, estoy en 2 meses, 1 semana. 2 meses y 1 semana. ¿Y me quedan 3 semanas. ¿Qué has escuchado respecto de estas necesidades, que además de seguridad, que seguramente has encontrado muchísimas, qué otras necesidades en este distrito? Y ya comentábamos que es un distrito que pues revela muchísimas... Está muy polarizado. Muy polarizado y que revela muchísimas realidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más relevante que has encontrado ahí? Y que esté en manos en un momento determinado de un legislador, de un diputado federal, interceder para que se puedan resolver. Sí. Porque vamos, no hacen obra, no entregan recursos, etc. Sí, pero al final nosotros actuamos desde la legislación aprobando el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Y es desde ahí donde están las verdaderas intenciones de atender los puntos que los estados necesitan, ¿no? Entonces, una de las cosas que también buscaríamos, que es lo que me encuentro por la calle, el primer pedido son temas de tipo municipal, donde mi ofrecimiento es ser una aliada.
en que quieren la calle, el foco, la recolección de basura y todos estos temas que creo que el proyecto que encabeza Felifer Macías habla de traer el progreso a la puerta de la casa, donde realmente se van a dejar de lado grandes obras y se va a atender la necesidad de la ciudadanía en la puerta de su casa, y que los mismos ciudadanos a través de sus comités serán los que definan qué es la inversión que se va a llevar en cada lugar. Eso es lo que me encuentro recurrentemente, la seguridad y la atención de los servicios municipales. Atención, porque ahí hemos tenido ya aquí algunos candidatos, en su momento estuvo Felifer aquí y todavía no era candidato, y una de las comentarios que hacía la ciudadanía en la calle es el tema de los servicios, efectivamente, que si no pasa la basura, que si es deficiente el servicio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sigue siendo esa una problemática generalizada también en este tercer distrito? Sí, desde luego que sí. Oye, y bueno, a ver, esa es una pregunta ya de tipo, digamos, política, ¿no? Y si está intentando refrendarse el partido que tú representas también, y el gobierno que está en este momento también es del mismo partido y no está resolviendo eso, ¿cómo esperan que les resulte la elección? A ver, lo que sí es importante es que tenemos que atender las necesidades de los ciudadanos, aun cuando estas necesidades son dinámicas. Y creo que lo que nosotros hacemos es pasar con prontitud estos requerimientos, y siempre creo que con el afán de que cada día tengamos mayor calidad de vida. Sin embargo, la ciudadanía en Querétaro es una ciudadanía muy exigente que nos obliga a nosotros, los prestadores de servicios, a tener un estándar de calidad de vida muy por encima a nivel nacional. Justo, es momento de ir ya precisamente al primer sondeo ciudadano que hicimos. ¿Cuál es el objetivo? Pues que conozcas el sentir de la ciudadanía. Nos dimos a la tarea esta mañana de recorrer parte de este distrito y tanto como les preguntamos cuáles son las necesidades urgentes, también les preguntamos otras cosas que vamos a ver en otro sondeo, pero vamos a esta primera parte. Ahí estuvieron Paco Bandín y Monse Olivier. Adelante, Richard, por favor, con este sondeo. ¿Qué aspectos crees que urgen mejorar en tu colonia? Pues sería la vigilancia. Y bueno, en cuestión de los juegos y para los niños, porque bueno, en donde yo vivo hay mucho lo de vandalismo y todo eso, la drogadicción y todo eso, y pues se ve mal que estén fumando y tomando enfrente de los niños. Se supone que son áreas recreativas para los niños. Y lo de la seguridad en la madrugada, porque asaltan mucho luego allá en la parte de allá por Tlaloc, que pasan las personas y ya uno puede estar seguro. Y bueno, en cuestión de cuando sale uno de trabajar es cuando pasa más eso. La seguridad. La seguridad porque pues los llamados que se han realizado de acuerdo a los problemas que hay no son atendidos en tiempo y forma. Entonces creo que la seguridad es un aspecto que hay que mejorar, definitivamente. En mi colonia lo que necesita son topes, porque ahí donde yo vivo pasan y no hay eso. Topes o semáforos, como que sea, para que así se atranquen los carros. Como es vuelta ahí donde yo vivo así, los ya se han dado casos que se quieren chocar. Entonces digo yo que sí es necesario eso de que sí, pues haya una protección más que todo para la familia, porque luego pasan y pues como vienen bien recio, pues se los lleva. Y eso y más adelante está un baldío y están tira la basura allí, y ya que eso también se perjudica también a la salud. ¿Y en qué colonia vives, señor? En San Pedrito Peñuelas. Híjoles, creo que más la seguridad ante todo. ¿Qué más? Pues sí, ahora sí que la seguridad es lo primordial y ahora sí que lo de la luz y todo eso, la verdad no funciona. Pero sí, más que todo eso, la seguridad. Todos. Ya tenemos la problemática del agua, seguridad. Y la verdad, como que eso de que la CEA quiera cobrarle a uno la deuda de la constructora que dejó, no se vale.
Y lo peor de todo es de que están dando contratos no ya directos, sino es contrato, no recuerdo la palabra, de cuenta como temporal, algo así, y como que no se vale. Es la problemática que tenemos. Ahí está el punto de vista de los ciudadanos. Antes de seguir platicando con Lorena, quiero saludar a Verónica, Ariana Cuellar, a Pablo Luna Garfias, Irma García, que ya se han conectado, a Renata Segura. Irma García dice: un afectuoso saludo para Vicente Maldonado. Otra vez traes porra, Vic. Marcela Montoya, muy buena entrevista. Saludos, licenciado Vicente Maldonado. Traes más porra. Pablo Luna García, saludos, licenciado Vicente Maldonado. Oye, pues todo el mundo te ve nada más aquí, todo es contigo, no hay ninguna pregunta todavía para la candidata. Pero respecto de lo que escuchaste ahorita con el sondeo que hicimos, Lore, ¿qué es lo que puedes comentar? Que de alguna manera resultaría un tanto cuanto reiterativo, ya habías comentado cuál es tu propuesta. Sí, ¿no? Exactamente, y creo que reafirma lo que hemos levantado en el sentir de la ciudadanía, esta parte de donde necesitamos reforzar la seguridad y más que nada la atención inmediata o expedita de los elementos de seguridad. Eso ya lo habíamos comentado. Muy bien. Adelante. Rápidamente, hablamos del tema de seguridad pública, pero también hay otro tipo de seguridad y garantías sociales. Y uno de ellos, que es de mi interés desde hace muchos años, y creo que de varios, es este asunto de la vivienda social. ¿Traes una propuesta? Porque sí es algo que está en el sentir de la ciudadanía. Y déjame te lo pongo aquí, hay que preguntarles al público joven que tenemos aquí en el estudio y a nuestra compañera periodista Paulina Rosales si tienen expectativa de comprar una vivienda, porque los jóvenes hoy creo que no tienen esa expectativa, una pensión, ¿verdad? ¿no? O una pensión. Así es, yo creo que este es uno de los temas que más están siendo, por un lado, como utilizados también como bandera política en este periodo electoral. Primero porque hay un antecedente bastante cuestionable, que es este cambio en el sistema de pensiones, ¿no? Con la creación de las AFORES. Y bueno, ahorita pues ya fue aprobado este Fondo del Bienestar. Entiendo que todavía es como un primer paso, es decir, que va a haber varias iniciativas y varias reformas que les van a tocar a ustedes en caso de que llegue a la Cámara de Diputados. Y a mí me gustaría primero preguntar, pero relacionado con estos antecedentes históricos, ¿no? Es decir, estas discusiones se están dando porque hace algunos años, hace algunos sexenios, se aprobaron en la Cámara de Diputados este sistema del Fondo de Ahorros Individualizados y que quitó de alguna forma este sistema solidario que había de las pensiones, es decir, que la población joven trabajaba para la pensión de los adultos mayores. Y pues eso finalizó. Saber justamente, primero, esta cuestión de los AFORES, en caso de que se logre cambiar a este sistema o que se pueda regresar a una política económica de garantías sociales, saber cuál sería ahí la postura, es decir, ustedes como diputados del PAN, ¿hasta dónde van a aprobar o hasta dónde van a aceptar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador? Sí, creo que el fondo de pensiones, al cual estuvo ya aprobado en esta primera instancia en la Cámara de Diputados, lo que es muy importante es reconocer que este fondo de pensiones como tal pertenece a los trabajadores, que sabemos y conocemos este tipo de temas que sucedieron, en que se regresó y no se regresó para los trabajadores activos e inactivos y que al final ya se pudo quedar con el proyecto original que era retirar este fondo de las 10 millones de cuentas por el importe de 40,000 millones de pesos, en donde pasan a ser administrados, ya se retiran del fondo de pensiones para pasar a la cuenta de bienestar, que creo que es muy importante ahí comentar, que ponen un salvoconducto en donde dicen, si tú eres pensionado, puedes exigir tu pensión en cualquier momento. Pero lo que no sabemos con claridad, y lo dejo aquí sobre la mesa, es que tú la solicitas y cuándo se te pagan. Ahora, de manera personal, a mí me gustaría saber
¿cuál es su postura respecto a esta reforma que se aprobó hace varios sexenios y que instaló esta cuestión de las afores? Porque, bueno, por un lado, la idea, o se vendió en ese momento de que justamente pues iba a depender como de la capacidad de ahorro de las personas trabajadoras para tener esta pensión. Sin embargo, pues la capacidad de ahorro de los jóvenes y de la población trabajadora es nula, ¿no? O prácticamente mínima. ¿Estuvo a favor estuvo a favor de esta propuesta? Esto quedó en el pasado. Como lo sabemos, esto ya quedó de esa manera. Lo que es muy importante es que se dice que se va a asegurar tener una pensión por no menos de 16,000 pesos y que estos fondos van a asegurar a que la gente que quiera pedir su pensión pueda tenerlo de ese monto y que será compensado con las utilidades del AIFA y de algunas intenciones que se tienen como buenas intenciones. Yo lo que diría es que en este preciso momento es delicado pensar que este tipo de recursos que pertenecen a los trabajadores pasen a ser administrados de una forma, les pertenecen a los trabajadores. Pasar a bienestar, creo que el fin que se va a utilizar estos recursos queda poco transparente. Y en el pasado de alguna forma es lo que nos trae a discutir otra vez, es tan importante que incluso se está hablando en estas cuestiones electorales, pero justo a mí me gustaría insistir un poco, ¿sí le convencía, o usted sí le convenció esta propuesta de las afores? Tomando en cuenta que ahora pues está realmente casi inoperante y que pues no funcionó para la mayoría de los mexicanos. Sí, lo que creo yo que está sucediendo con los afores es que se ha tomado como un recurso que puede disponerse de cuando realmente no se debiera disponer de parte de estas instrucciones que manda el Ejecutivo a iniciativas de ley. Creo que se debería de respetar el fin para lo que fue creada las afores. Yo quiero aquí meterme en esta plática, en este sentido. Se está manejando por diferentes actores, en los medios de comunicación, una premisa. Dice, el gobierno se va a quedar con tu dinero. Ojo, no votes por los candidatos que está promoviendo el gobierno. ¿Eso es verdad? Es decir, ¿el gobierno federal se va a quedar con las pensiones o solamente es un eslogan de campaña para atraer votos? Porque, si bien yo no conozco a fondo, por supuesto, la iniciativa de ley, finalmente el dinero que como trabajador alguna vez reuní en ese fondo de ahorro, hasta donde yo sé y hasta donde me llegan todavía los estados de cuenta, los está administrando una empresa privada, en este caso una financiera. Que depende de los bancos. Exacto, que depende de los bancos. Y que está regulada. A ver, lo que es bien importante es que estas instituciones bancarias están reguladas. Y lo que está pasando en este momento es que pasa a un sistema de administración en donde no tenemos transparencia, no sabemos el fin. Creo yo que en las letras chiquitas o lo que hay atrás de todo esto es como esa capacidad que quiere proponer el Ejecutivo Federal de quedarse en el mandato total de toda la posibilidad de ejercer los recursos de la nación a discreción. Mira, algo que a mí siempre me llama la atención y siempre hay un gran filósofo llamado Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano? Se oye muy bonito decir, vas a tener el 100% de tu pensión, pero en realidad no es el 100%, hoy día sería 16,500 pesos. Ahora lo que se hizo con esto del fondo de pensiones, se está tomando en cuenta dinero que no sabemos si se va a seguir teniendo. Uno, es con el instituto para devolverle al pueblo lo robado. No sabemos si nos va a seguir dando eso. La extinción de un fideicomiso, lo que opera la Sedena en la Secretaría de Marina, que es otro 25%, adeudos de entes públicos que tienen con el SAT y el ISSSTE, y lo de las afores que recogieron. En un caso catastrófico para el gobierno, que la gente decida, ¿sabes qué? Voy a recoger mi dinero, o los familiares, y esos 40,000 millones no los vas a tener. ¿Cómo se va a garantizar que se puedan pagar esas pensiones como las prometen? No sé, me explico. Bueno, es que esas pensiones no se van a pagar de esa manera. Bueno, eso es lo que dice la presentación del gobierno hasta donde federal. yo tengo entendido es lo siguiente, solamente
una parte de estas, es decir, aquellas que no han sido reclamadas porque la persona ya falleció. No, a ver, yo lo que voy, espérame. Porque van a seguir funcionando las financieras y los bancos administrando. Yo no jamás dije que todas. La de los activos. Estamos en el entendido pero de los inactivos. Todos sabemos que son los inactivos. Aquí no hay, son los 40 y entonces millones de esos inactivos, un porcentaje muy alto de ellos ya no viven. Aquí el problema es que ni la empresa privada, la que se encargaba de financiar, de manejar esos recursos, tampoco los ha regresado. Y tampoco fue para llamar por teléfono al familiar. Porque, ojo, tú vas a una caja popular, a un banco o a algún centro financiero y abres una cuenta de cheques, de ahorros, de inversión, lo que quieras, tienes que escribir el nombre de un beneficiario. ¿Sí? Y lo tienen, y tienen esos datos, pero ellos tampoco lo han hecho. Aquí el asunto, tienes razón, pero finalmente pasa a otro ente público que va a hacer lo mismo. ¿Cómo vamos a garantizar que esto siga funcionando? El tema es la garantía de que se le regrese. Sí, pero es que hoy el empresario tampoco te garantiza de tal suerte. Ese es el asunto, sigue en mano ¿no? de privados, ¿no? Así es decir, de alguna ¿qué manera diferencia va a haber entre lo privado y lo público? Bueno, que de entrada lo privado es un negocio y lo público es beneficio. También va a ser un negocio. No va a ser un beneficio para la población. No. A ver, nada más vamos entendiendo la naturaleza. Mira, a ver, no sé en cuál papel, pero si pueden ustedes corroborar en el gobierno federal, tienen una presentación de 38 laminillas, de las cuales 25 se la pasan acusando a los medios y solamente las importantes son 2 láminas, donde no es de supongo, yo entiendo, yo tengo entendido. Ahí dice muy claro cómo va a operar hasta con porcentajes. Ahí dice. Ahora, ¿qué va a pasar? Y por eso digo, lo que ellos mismos dicen, 75% de esos recursos para las pensiones, ni siquiera es por lo de las Afores, 75% va a venir del instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Cómo se va a sostener eso? ¿En qué medida van a estar? Eso quiere decir que van a seguir robando para recuperarlo. Es retórica. Sí, claro. O sea, a lo que me refiero, si es para devolver al pueblo lo robado, quiere decir que se va a seguir robando para recuperarlo. La Sedena y Semar, la Secretaría de Marina, 25% con sus proyectos. ¿No? ¿Cómo vamos a decir que son redituables? Y esta parte de los afores de personas y mayores... entrando en seguridad pública no es auditable. El equilibrio de poderes y uno de ellos precisamente el Poder Legislativo, que sería... Que haga la contraparte. Responsable de hacer la contraparte, de revisar, sí. exacto. Además, se puede hacer la contraparte solo si existiera la democracia dentro del Poder Legislativo. El problema es que tiene mayoría. El problema es que todo sale exactamente como viene del Ejecutivo. Creo que un modelo perfecto fuera... que ha estado discutido en que sí pudiéramos tener esta posibilidad de debatir los puntos tanto en la Cámara Alta como en la Baja, en los senadores como en los diputados, los puntos que vienen del Ejecutivo, hubiera la posibilidad de discutirlo y que se pudieran llegar a acuerdos. Sin embargo, como se presenta pasa por esta mayoría. Pero Lore, a ver, yo te recuerdo, volviendo a lo que comentaba, el pasado nos alcanza y también es parte importante de lo que estamos viendo hoy. Las cámaras, tanto la de senadores como la de diputados, están conformados con base en unas reformas político-electorales que se aprobaron en gobiernos priistas y panistas. A ver, estamos de acuerdo. Que funcionaban de la misma manera para favorecer entonces a esos gobiernos. Estoy de acuerdo. Sin embargo, ahora, hoy por hoy, lo que tenemos enfrente es esta cantidad de iniciativas de ley que salen directas del Ejecutivo o de este partido ahorita en el poder, que de alguna manera no existe la contraparte ni la forma de detenerlas. Sí podemos hablar de que el pasado nos alcanza, sí estoy de acuerdo. Sin embargo, busquemos los instrumentos para que esto pueda representar una democracia. A mí me llaman la atención 2 cosas. Primero, creo que sí es importante hacer esta distinción entre por qué es relevante o por qué vale la pena saber si las políticas están encaminadas hacia beneficiar a la iniciativa privada o pretenden que el Estado tenga más control o que regule más la iniciativa, que regule más pues los recursos del Estado, ¿no? Y yo creo que es importante hacer esta distinción, primero porque tiene que ver mucho con el tipo de políticas económicas a las que se aspiran. Por ejemplo, en estas propuestas neoliberales lo que se busca es que justamente haya menor incidencia del Estado y que el Estado regule menos estas cuestiones económicas, ¿no? Por eso se tiende a aceptar o a promover este tipo de, pues que las Afores se hagan cargo, ¿no? Que las cuentas sean individualizadas, ¿no? Que ya no estén como en esta cuestión del estado de bienestar.
Y cuando se tiende más a tal vez a este capitalismo benéfico, que según en las palabras de Morena son capitalismo benéfico, pues se busca que el Estado tenga más regulación sobre las cuestiones económicas. Es decir, no hay una libertad económica, tanta libertad económica, ¿no? Y eso sí es importante entenderlo y saberlo, porque justo cuando se hablan y se proponen estas reformas, van encaminadas hacia esas orientaciones políticas y económicas. Ahora, también se menciona mucho, y a mí me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, partidos como Acción Nacional o incluso el PRI hablan de que no hay democracia en la Cámara de Diputados, cuando vemos que en los congresos estatales se replica la misma práctica, es decir, también se aprueban iniciativas al fast track, también se excluyen a otros partidos políticos, y esto pues más bien hace pensar que no es solamente un partido político como Morena el que es autoritario, sino es todo un sistema, es todo el Estado y todo este sistema político mexicano que es autoritario. Es decir, parece que todavía estamos muy rezagados y que todavía la democracia pues no nos alcanza, ¿no? O al menos todavía tenemos una democracia muy frágil. Y a mí me gustaría hacer una pregunta muy específica en este tema. Primero, si bien ya se menciona que hay esta cuestión de autoritarismo en la Cámara de Diputados porque Morena tiene la mayoría, primero sería un llamado también a los congresos estatales para que ya no se repliquen estas prácticas, y en segundo lugar, tomando en cuenta que esta problemática, ¿qué es lo que va a hacer Acción Nacional en caso de que continúe como segunda fuerza política? Es decir, que todavía no tenga esa mayoría en el Congreso. Sí, desde luego buscaremos gestionar este tipo de iniciativas o las iniciativas que vayamos a presentar, gestionarlas al interior en las comisiones para poderle dar validez a las propuestas que tenemos. Eso es lo que tendríamos que hacer, independientemente, esperando que puedan ser negociadas para nosotros representamos a la ciudadanía y tendríamos que buscar de forma legítima representar a los que nos depositaron la confianza, y eso es lo que haríamos. ¿Y qué pasaría con el llamado a los congresos estatales? Porque podría ser que aquí en Querétaro al menos sí se siga manteniendo esta tendencia de Acción Nacional como primera fuerza política, es decir, que tengan la mayoría en el Congreso. Sí, a mí me tocaría representar, si la gente me da su confianza, en la Cámara de Diputados. Pero son sus compañeros de partido, ¿no? Finalmente. Sí. ¿Y por qué siguen replicando estas posturas de las que se están quejando a nivel nacional? No es queja, es simplemente tener la posibilidad de escuchar las diferentes propuestas. Bien, es momento de ir al siguiente sondeo, pero quiero nuevamente leer los saludos de Carlos Chavarría, gracias, de Daniel Rosales Rivera, vamos con todo, Lore, siempre la mejor opción. Horus, saludos a la mesa, en especial a la Fría Sams, gracias, ya me saludó. Abril Alcántara, Lore, eres súper ejemplo de líder, vamos con todo. La máquina de espuma, un gran ejemplo a seguir, Lore García, eres la mejor. También traes porra. Laura María Herrera Benítez, saludos Lore, excelente trabajo. Isabás Hernández Blanco, saludos Milalo, desde Córdoba, Veracruz. Saludos hasta Veracruz, que ya nos están viendo, muchísimas gracias. Y ahora, la siguiente pregunta que hicimos en este sondeo tiene que ver con lo siguiente. ¿Tienes Afore? Si no tienes un plan para tu retiro, es lo que le preguntamos a la ciudadanía, y después de escucharlos, escuchamos también tu opinión, Lore. Sí, claro. Adelante, Richard. Gracias. ¿Cuentas con Afore? No. Entonces, ¿tienes algún plan para tu retiro? Pues ahorita no. Así es. Está en Banamex, mi Afore. No. ¿Y tienes algún plan para tu retiro? Hasta ahorita no. Contaba, pero ya soy pensionado. No, ya no. Ya tengo 70 años. Ya todo eso ya se llamaba. Pues ahí vimos, los jóvenes evidentemente se les pregunta que todavía no, creo que este concepto del retiro de trabajar todavía ni siquiera lo traen muy bien claro, porque algunos de ellos, por lo que se ve, todavía ni siquiera están trabajando o encuentran una oportunidad laboral. Las personas un poco de mayor edad, pues dicen, sí, ya lo tengo, estoy trabajando en ello, pero yo les pregunto, insisto nuevamente a la gente joven que nos acompaña aquí en el foro, ¿ustedes también ya tienen plan de retiro o todavía no? A mí me parece que también se nos pasa, bueno, a mí se me pasaba una pregunta importante. A mí me gustaría también preguntarle justo cuál es su postura respecto a esta cuestión del outsourcing.
¿Por qué? Porque justamente algo que permite ese modelo es que no necesariamente se tenga que afiliar al trabajador en el Seguro Social, justo porque va encaminado y está enmarcado en estas políticas neoliberales, ¿no? Que ya explicaba con anterioridad pues cuál es como su marco teórico. Pero justo, bueno, el outsourcing fue una promesa de Morena que lo iba a eliminar, finalmente dejó una modalidad del outsourcing y muchas veces esta modalidad es la que complica que muchos jóvenes puedan tener o puedan cotizar hacia el Seguro Social, y si no cotizan al Seguro Social no pueden cotizar hacia la Afore, lo van a tener que hacer ellos de manera individual. Voluntaria. Bueno, voluntaria. Saber ahí cuál va a ser su postura al respecto. Esa y también en este modelo de outsourcing, y ya lo preguntaba hace un rato y quedó en el aire nada más, este asunto de la vivienda, ¿no? Si hay una crisis de vivienda. Sí. Sí. Entonces, o sea, hay 3 millones de déficit si no cotizas, de vivienda. Si no cotizas en un empleo, digamos, formal con todas las prestaciones, no tienes derecho al acceso a la salud. No tienes derecho a ahorrar para tu vivienda, a aportar para tu vivienda y, por supuesto, y a tu retiro. Porque se mantiene todavía esa imagen. Es que lo que le llaman o lo que signifique hace años la clase trabajadora era quien trabajaba de manera formal tenía derecho a la salud y a la vivienda. Pero ¿qué sucede con la gente que no cotiza así? No tiene ni derecho a la salud ni derecho a la vivienda. Y comentábamos, se dice que hay un déficit de vivienda de 3 millones. Y digo, ya nos emocionamos con las Afores, pero me gustaría retomar esto, porque si no hay un plan de retiro, digamos, que ni siquiera sabemos que hay, y tampoco hay una posibilidad de tener una vivienda, eso sí a mí se me hace bien importante, porque es algo que ha sido durante años y años y años, sobre todo con las personas jóvenes, que porque eres joven, y yo lo he comentado aquí varias veces cuando estaba en una dependencia federal, sacaban el concurso y me decían, híjoles, tienes 25 años, no te puedo dar vivienda, necesitas ser más grande y tener esto y esto. Ya me hice más grande y resulta que ya no puedo precisamente, ¿no? ¿Qué plan tienes para presentar? ¿Tienes una iniciativa en términos de vivienda social? Sí, es tan importante el tema que comentas, porque yo soy una convencida que a partir de la vivienda se construye la paz. Este déficit de viviendas, de 3 millones de viviendas que existen hoy por hoy, entendamos que este gobierno ha incidido en 700,000 viviendas en lo que va del sexenio. Venimos de un sexenio anterior de haber hecho 7 millones de viviendas. La caída fue estrepitosa. Tenemos la problemática de que no se invirtió en tener los subsidios para vivienda, y es en esa línea en donde trabajaré en las iniciativas sobre vivienda en 3 aspectos que me parecen muy relevantes. El primero le llamamos el subsidio a la vivienda de tipo social, en donde dar soluciones de vivienda no corresponden exclusivamente al gobierno federal, ni al estatal, ni al municipal, pero sí buscamos que haya una incidencia de los 3 órdenes de gobierno. De esa manera podemos atender la vivienda de tipo social. Hoy se le llama vivienda de tipo social, anteriormente se le llamaba vivienda económica o pies de casa. Hoy por hoy todo está enmarcado sobre la vivienda de tipo social. En esta vivienda de tipo social, los 3 órdenes de gobierno participan. En gobierno federal, en dar subsidios para tener el acceso a los costos de las viviendas. Entendamos que la vivienda se maneja en un mercado libre de oferta y demanda. Si hay demanda, la oferta puede subir, en fin, esto es oferta y demanda. Y aquí en Querétaro hay una incidencia de 3 costos que afectan a que la vivienda se convierta en asequible, como lo dice la ONU Habitat, para la ciudadanía, porque la vivienda asequible no puede exceder más allá del 30% de los ingresos del trabajador. Si excede, entonces se convierte en impagable. Pero para que esto pudiera entrar, tenemos que atenderlo desde 3 fuentes. Desde lo que viene siendo el subsidio federal que se dio durante todos los periodos anteriores, 250,000 pesos directos a la vivienda, a subsidio a fondo perdido, y esto lo manejaba claramente el Infonavit. El Infonavit, el 50% de los recursos que recolecta el Infonavit tienen que ser regresados a las arcas de Infonavit Nacional, porque no lo puede colocar aquí en Querétaro por estos altos costos que se tienen en Querétaro de la vivienda. Y las 3 incidencias que hay para elevar el costo de vivienda en Querétaro es el costo de la tierra, el costo de la toma de agua y el costo del traslado de dominio. Estaremos hablando que para poder atender eso se tiene que atender desde los 3 órdenes de gobierno. El federal, el subsidio,
El estatal tenemos que hablar de programas de tipo social para que el costo de la toma de agua tenga un costo preferente, y también el traslado de dominio cuando es vivienda de tipo social, que este es un impuesto municipal, también tenga una condición de preferencia. Querétaro es de los más caros, ¿no? Sí, hace un par de semanas estuvo en este mismo lugar en el que te encuentras en este momento tú, también el candidato a diputado federal por el 4º distrito, justo de la zona de Querétaro y de Corregidora, Roberto Sosa. Hablábamos sobre este asunto de cómo Corregidora se ha convertido en un municipio de los más caros a nivel del país, de tal suerte que es imposible, él dijo, que haya manera de conseguir una vivienda de tipo social por allá, que no existen, sino que es de media alta. De media a media alta. Ajá. Sí. Y entonces, pero si volteamos a ver, creo que Querétaro también capital está en esas circunstancias, es decir, todos los desarrollos son de media y media alta. Sí. ¿Por qué razón? Y entonces, ¿qué va a pasar con el trabajador? Sí, el tema sería que estábamos hablando de las propuestas que tengo de campaña, en donde trabajaré para el subsidio federal, para poder atenderlo desde esta parte, desde los 3 órdenes de gobierno, sería el subsidio federal. Otra de las propuestas que tengo es implementar modelos internacionales que han sido probados por exitosos, como la primera vivienda para los jóvenes, a todos los que nos están escuchando por aquí, que son jóvenes, Pau, tú también, que tiene que ver con que gobierno federal pueda pagar el 50% de la renta de estos jóvenes, y al cabo del tiempo, si los jóvenes encontraron que es la vivienda ideal donde ellos quieren vivir, esto pueden ellos tomar lo que pagaron, ese 50%, a cuenta de capital y poderse establecer. Hay que entender que las condiciones de ahora de la juventud han cambiado porque ellos requieren de una movilidad social con mayor amplitud. Los jóvenes hoy por hoy no se comprometen por 20 o 30 años en un crédito. Sin embargo, si ellos quieren y deciden el arraigo después de haber probado este tipo de viviendas, que se les pueda asignar. Y la tercera modalidad que vamos a trabajar en la vivienda sería soluciones innovadoras de vivienda, que tiene que ver con el crecimiento y la progresividad de las viviendas. Hay que reconocer que en México el 60% de las viviendas son de autoconstrucción. Entonces, el tema de atender la vivienda social tiene una connotación de autoconstrucción muy grande, sobre todo para dar solución de vivienda no precisamente dentro de las manchas urbanas, sino en todas las afueras de las ciudades, ¿no? Que tiene que ver con los municipios al interior de la sierra y demás. Ahora, relacionado con la cuestión de la vivienda, hay un tema que va muy vinculado, y pudiera parecer que no, pero va realmente muy vinculado, que tiene que ver con materia hídrica, es decir, con esta cuestión del agua. Porque, bueno, hay un informe de la organización Bajo Tierra Museo del Agua donde ellos mencionan que en Querétaro es una de las entidades del país que tiene una cuestión como particular, porque existe como una complicidad entre el poder económico y el poder político, que han propiciado que existan cuestiones como el acaparamiento de las concesiones de agua por parte de los particulares, ¿no? Por un lado, eso se puede ver en la cantidad de concesiones de agua que se da en fraccionamientos, y que eso depende de los municipios, pero que se da a privados, ¿no? Es decir, que el Estado ya no regula esta cuestión hídrica, sino que son concesiones de particulares. Y en segundo lugar, también se dan cuestiones en el Estado. Si uno se mete a revisar información en la Comisión Nacional del Agua, es posible ver que en San Juan del Río hay una empresa, la Kimberly-Clark, que es quien pues gasta la mayor cantidad de agua y de recurso hídrico. Esto tomando en cuenta en un contexto donde Querétaro pues es el 6º lugar en crisis hídrica, que es una de las entidades cuyo 100% de su territorio lleva varios años con afectaciones por la sequía. Y me gustaría preguntarle en específico, con todo este contexto, ¿cuál es la política pública en específico que va a impulsar Acción Nacional en caso de llegar a la Cámara de Diputados en materia hídrica? Sobre todo porque entiendo que a nivel federal hay una propuesta por parte de Morena o por parte de la candidata para revisar estas concesiones que se impulsaron en el sexenio de Salinas. Sí, sería importante, como lo comentamos, tomar en cuenta en dónde existe el mayor uso, de primer uso del agua a nivel estatal. Tenemos el 76% del uso del agua es en la agroindustria.
La agroindustria representa este 76% de uso del agua en su primer uso de agua como tal, y lo que vamos a proponer es tecnificar el campo. El campo necesita ser revisado para tecnificar y tener los apoyos federales para que podamos reutilizar el agua en el campo. Y sería importante también considerar otra propuesta que tenía que ser la de voltear a ver los varios usos del agua como tal. En esta de la economía circular, que el uso del agua no sea de un solo uso, sino que se pueda reutilizar el agua para que pueda satisfacer las necesidades. También aquí sumar a la ciudadanía para culturizar el buen uso del agua. El agua no es una responsabilidad exclusivamente del gobierno, es una corresponsabilidad que tenemos con la ciudadanía de hacer un buen uso del agua. Nosotros estamos acostumbrados a llegar y abrir el agua. Yo quisiera que volteáramos a ver estados como Nuevo León, como en México capital, que el tema del agua es una situación de no de la seguridad de llegar y abrir y que no la haya. Entonces creo que la ciudadanía también tendríamos que bajar el uso por persona del consumo del agua a estándares internacionales, que tiene que ver con reducir un 30 o un 40% de uso personal. Pero no es comparable, es decir, lo que gasta una empresa, o sea, si una empresa es la que está gastando la mayor cantidad de agua de todo un estado, pues no es comparable con mencionar esto del gasto como individual, ¿no? Finalmente, te invitaría, Pau, a revisar el análisis que se hizo de la utilización del agua y que vieras que la industria como tal, no tiene ni el 10% del uso del agua. Sí, el indicador que me comentas de Kimberly-Clark, lo reviso, también te ofrezco revisarlo, porque lo que sí buscaríamos es que la utilización del agua sea de varios usos, como la propuesta del Batán que también, se tiene, ¿no? Justamente también ahora hablando como estas recomendaciones, también algo que le podría funcionar es revisar el REPA, porque justo ahí, si uno se pone a ver cuáles son los usos de agua, muchos sí se van a la cuestión como agrícola, pero después vemos que hay algunas concesiones que las cambian de agrícola a servicios, ¿no? Es decir, que pareciera ser que en efecto hay justamente como este caminito para que la industria pueda utilizar mayor cantidad de agua de la que le corresponde, y otra vez y el discurso final de la autoridad es que es culpa de los ciudadanos. Pero para acotar como también este tema, me gustaría preguntarle, en caso de que llegue esta propuesta de revisar las concesiones o de la política de concesiones que se aprobó con Salinas, ¿cuál va a ser la postura en específico en caso de que usted llegue a la Cámara de Diputados? Lo revisaríamos, Pau, lo revisaríamos. Yo no tengo a ver, quiero comentarte que yo soy una ciudadana buscando el mayor beneficio de los ciudadanos. El que estoy agradecida porque el Partido Acción Nacional me invita a participar con ellos, pero yo no soy militante. O sea, el tema es que yo voy a abogar porque los ciudadanos tengan el mayor beneficio posible. Ahora voy a hacer sin ningún problema. Una observación en ese tema. Sí se pueden revisar las concesiones, pero lo primero es tener el diagnóstico, por lo menos en Querétaro, y ha de ser en todo el país, se los aseguro, no hay un catálogo de cómo están las concesiones, qué usos realmente se le están dando. Si es agrícola, se da a urbano, no lo sabemos. Hay personas que tienen los pozos para cierto uso y la venden. Si tuvieran ese catálogo, irían a revisar en automático. Si se está usando para algo distinto, se clausura. Exacto. Se retira la concesión. Yo lo veo desde ahí, ni siquiera tendrían que ver si las concesiones es, si realmente se está usando. Y te aseguro que más del 30% estaría en esa situación. Hacer primero el catálogo, en Querétaro no existe, el mismo director de Conagua aquí lo reconoce. No pueden tomar acciones porque ni ellos mismos lo saben. Es revisar eso efectivamente y hacer un uso eficiente del agua. Y eso en general, las empresas pues, deberían tener sus plantas de tratamiento. Claro. Deberían. Primero, segundo, tercer uso. No es dejar de hacer lo que hacemos, es de hacerlo de la manera más eficiente. Y en este caso sí, pues si las empresas pueden tener sus propias plantas de tratamiento y que se comprometan a eso. Bueno, Vicente, Lore, Pau, el tiempo se nos está agotando. Yo quiero hacerte esta pregunta. Bueno, más bien proponerte que le digas a la ciudadanía, a través de nuestras cámaras, el por qué razón deben votar por ti como candidata para convertirte en diputada federal el próximo 2 de junio. Pero antes de eso,
vamos a escuchar a la ciudadanía. Claro. Con esta pregunta que les hicimos. ¿Conoces a Lore García? Ese es uno. Y antes también, Mariana López, vamos Lore, eres la mejor opción como candidata al tercer distrito. Vero Estrada, saludos, Vicente Maldonado. Natalia López, Lore, eres súper preparada y el mejor perfil para representarnos en Cámara de Diputados. Se necesitan candidatos humanos y sensibles a las necesidades de los demás. Edelmira Villarreal Ramos, un abrazo y saludos a todo el panel, principalmente a Vicente, tu amigo. Órale. Aure Valadez, saludos, traes porra. Pero entonces, ahora sí, vamos a escuchar a este sondeo. ¿Conoces a Lore García? Después nos dices por qué deberían votar por ti. Claro. ¿Tú has escuchado hablar o conoces a la candidata para diputada a este distrito, Lorena García? No, no he escuchado. No. Sí, he escuchado hablar de ella. ¿Qué has escuchado de ella? Pues que tiene buenas propuestas, ahora sí que no conozco a fondo, pero la verdad, es muy interesante sus propuestas. No. No. No, solamente en su casa la conocen y la verdad no quiero saber nada de eso. ¿Por qué? Porque es una vil y total ridiculez lo que está haciendo esta señora Xochitl y la verdad es lo peor. Ahora eso de andar pegando chicles aquí y allá, ya está uno enterado, ya la gente no está tan dormida como años atrás y la verdad ya basta. Digo, y ya lo que queremos es que ya haya seriedad. Y por parte de esta señora, hoy dice una cosa, mañana dice otra y puras cosas contradictorias. Y la verdad no me interesa nada. Bueno, en descargo aquí de lo que acabamos de escuchar, ese comentario no era para la candidata Lorena García, sino para la candidata a presidente de la República, también por la misma coalición, Xochitl Gálvez, ¿no? Pero bueno, pues hace falta, ¿no?, que te conozcan entonces, porque... A ver, el distrito es bastante grande. Sí. Hemos tenido una campaña de mucho caminar, como dicen los panistas, de suelo, saliva. Estamos atendiendo, desde luego, de manera muy directa a toda la ciudadanía. Tenemos una campaña de aire, tenemos una campaña de tierra. Sin embargo, te voy a decir, tengo poco en el servicio público. Lo que me representa más bien es a mí mi trabajo. Soy una persona que me he encargado de las causas sociales, tengo muchos años trabajando en Casa de la Mujer, me representa también esta sensibilidad y esta cercanía y un proyecto de trabajo que encabezo. ¿Y cuál es te preguntaba antes de escuchar el sondeo, no sé si alguien tenga alguna pregunta, yo le pregunté por qué el ciudadano queretano del tercer distrito debe votar por ti. A ver, mi causa es la familia. El tema es que yo los invito a la ciudadanía que cuando estén enfrente de su boleta el día 2 de junio tengan la certeza de la elección que van a tomar. ¿A quién le encargarías tu familia? ¿Quién puede encabezar las intenciones más loables que tenemos que vienen siendo dirigidas a nuestra familia? Aquellos que se quitaron las escuelas de tiempo completo, quien te quitó los refugios para las mujeres, quien te quitó las estancias infantiles, quien te quitó el seguro popular y quien te representa a ti para que le confíes lo más valioso que tienes, que es la familia. A mí me gustaría preguntarle, justo en este tema ya sacó el tema que quería preguntarle. Era el cierre, perdón. Era el cierre, perdón. Sí. Era el cierre. Muchas gracias. Nada más preguntarle rapidísimo. Usted también en el debate hablaba de esta cuestión de que usted buscará impulsar y fortalecer a la familia. Solo quería preguntarle bien rapidísimo, ¿a qué tipo de familia se refiere? Esto porque su compañero de coalición, Roberto Sosa, aseguró que pues él tiene una propuesta para la población LGBT y que va a respetar, o aseguró que va a respetar como el cambio de documentos, ¿no? Saber si usted tiene propuestas para esta población en específico. Sí, yo lo que te diría es que no se trata de una cuestión personal, se trata de apoyar a los representados y una de las principales propuestas que me rigen es todos los derechos a todas las personas, sin importar a qué pertenezcan, todos los derechos a todas las personas. Ok, incluso relacionado, por ejemplo, con el cambio de identidad de género. Reiteraría todos los derechos a todas las personas. Bien. Vicente, ¿algo que agregar? Pues bueno, rápidamente, aquí voy a meter otra cosa distinta, pero va a quedar. Una de mis grandes pasiones es el rock, el heavy metal y todo esto. Y aquí viene a colación. Si tienen la oportunidad, hay un cantante que ya falleció de heavy metal que se llama Arturo Wizard, y hay un tema que se llama generación pasiva.
Ajá. Y es un tema de hace más de 20 años. Sí, es de los 90. De los 90. Ya muy claramente cómo algunos aspectos del Estado le dan a la gente lo que quiere escuchar o lo que quiere para tenerla tranquila, no para garantizar derechos. No. Sí. Yo te doy esto, te doy esta mielecita y tú vas a estar tranquila. Se llama generación pasiva, Arturo Huizar con H. Y antes de que iniciáramos el programa, justo estábamos platicando sobre cómo el discurso oficial desde la Presidencia de la República se ha mantenido en este tenor, para mantener a la gente un poco adormecida. Y antes de que terminemos, quiero mandar un saludo a Andrés Esteves. Andrés, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Nos está viendo, gracias Andrés. Daniela Velasco dice, qué agradable ver a una candidata tan preparada y humana. Todo mi apoyo, Lore. Pues algo más que agregar, mi queridísima Pau, para despedirnos, invitarlos a que nos sigan el siguiente lunes. Así es, pues nada más. También me gustaría compartir como un dato que me parece relevante. A partir del 15 de mayo, las personas van a poder consultar en el portal del INE dónde está ubicada su casilla. Entonces, igual eso es muy dato importante para la audiencia. Muy importante, es efectivamente hubo una redistritación y en algunos casos esto supone que los domicilios de las casillas se pueden mover. Regularmente son en el mismo sitio cada 3 años, pero con base en esta redistritación pudo haberse cambiado algunas. Así que sí es muy importante consultar esas listas de los domicilios donde van a estar ubicadas y también consultar la lista nominal, porque muchas veces tenemos la credencial para votar, pero por alguna razón no apareces en la lista nominal y aunque tengas la credencial no puedes ejercer tu derecho a voto. Y no sé si todavía sea posible en este momento arreglar ese asunto, ¿no sabes? No, creo que ya no acabó la fecha. Bueno, entiendo que, por ejemplo, para ser observador electoral mañana vence el plazo. Y pues nada más también aprovechar para que pues la población, ahora que los candidatos, las candidatas, los candidatos están haciendo estos recorridos, pues aprovechar para cuestionarlos acerca de sus ideas, de qué tanto se ajustan a la idea que tiene la población. Y sobre todo, pues ahorita es el momento en el que pueden aprovechar para cuestionarles, para tal vez comentar si no se cumplió algún compromiso o qué es lo que hace falta, ¿no? Muy bien. Lore. Muchas gracias, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de haber participado en este ejercicio democrático. Estamos a la orden. Muchísimas gracias al auditorio, a todo el equipo, al staff, Paco Bandina, Monse Olivier, por supuesto a Ricardo Alfaro en la producción y a Ramón Estés. Gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes en una emisión más de Decisión 2024. Muchísimas gracias.